Vamos ahora con el ejercicio 30 que nos dice que determine el desarrollo de coseno y seno de semi-intervalo para la función proporcionada. Vamos a recordar entonces nuevamente las fórmulas para representar una función en series de Fourier. Aquí tenemos las fórmulas, como vimos en el ejercicio anterior, el ejercicio 16. Vamos entonces a iniciar con A sub 0. A sub 0 va a ser igual a 1 sobre pi de la integral, que en este caso, cuando va de 0 a pi, la función es 0 y por lo tanto esa integral nos va a dar 0, no es necesario escribirla. Solamente nos va a quedar desde pi hasta 2pi de esa función, que es x menos pi diferencial de x. Eso es lo que nos dice la fórmula para encontrar a sub 0. Entonces vamos a integrar, es una integral sencilla, nos queda 1 sobre pi x al cuadrado sobre 2 menos pi por x. Eso va evaluado entonces desde pi hasta 2pi. Evaluando nos queda 1 sobre pi evaluando el límite superior acá, nos queda lo siguiente, nos queda 4 pi al cuadrado sobre 2. Y evaluando el límite superior acá, nos queda menos pi por 2pi. Ahora vamos a evaluar en el límite inferior. Evaluando en el límite inferior nos queda pi al cuadrado sobre 2 menos pi por pi, que nos queda pi al cuadrado. Pi al cuadrado. Por lo tanto, a sub 0, simplificando, nos va a quedar igual a 2pi cuadrado, 2pi al cuadrado sobre pi, este pi de acá. Aquí nos queda 2pi cuadrado también, menos 2pi al cuadrado sobre pi. Estamos haciendo propiedad distributiva con 1 sobre pi. Menos pi al cuadrado sobre 2, menos pi al cuadrado sobre 2 multiplicado por pi. Acá, menos por menos más, pi al cuadrado sobre pi. Como observamos, estos se cancelan, quedándonos solamente esto. Nos queda que es igual a menos pi, porque se cancela uno de acá con este, sobre 2. Y acá nos queda más, se cancela uno de acá, más pi. Eso es igual entonces a pi medio. Pi medio. Es decir que a sub 0 es igual a pi medios. Vamos ahora a encontrar a sub n. El coeficiente a sub n va a ser igual a 1 sobre pi de la integral, que de manera similar, cuando la función va desde 0 hasta pi, acá vamos a ver, cuando va desde 0 hasta pi, la función es 0 y por lo tanto esa integral nos va a dar 0. Solamente debemos escribir desde pi hasta 2pi. Nos queda desde pi hasta 2pi de la función que es x menos pi multiplicado en la fórmula acá nos dice por el coseno de n pi x sobre p. Entonces nos queda el coseno de lo siguiente. Acá debajo debemos escribir 2pi y con este pi de arriba se van a cancelar los pi. Nos queda nx sobre 2. Nx sobre 2 con su diferencial de x. Vamos a hacer propiedad distributiva acá. Nos queda 1 sobre pi de la integral que va desde pi hasta 2pi de x por el coseno de nx sobre 2. Y distribuyendo acá menos pi por la integral que va desde pi hasta 2pi de el coseno de nx sobre 2.
diferencial de x. Acá también nos faltó. Ahí. Ahora vamos a proceder a resolver esta integral que se puede hacer por partes. La integral la vamos a resolver de manera indefinida. Y luego le aplicamos los límites. El coseno de nx sobre 2. Diferencial de x. Vamos a hacer u igual a x. Vamos a obtener du igual a dx. Y acá en nuestro db vamos a obtener que va a ser igual entonces a coseno de nx sobre 2 con su diferencial de x. Integrando de ambos lados nos queda que v es igual a 2 sobre n por el seno de nx sobre 2. Y aplicando la fórmula de integrales por parte nos queda que va a ser x multiplicado por 2 sobre n seno de nx sobre 2. Eso entonces menos la integral de v por du, que entonces es 2 sobre n, lo vamos a sacar fuera de la integral, de el seno de nx sobre 2. El seno de nx sobre 2 con su diferencial de x. Ahí entonces nos va a quedar que la integral de x por el coseno de nx sobre 2, diferencial de x, va a ser igual a 2x por el seno de nx sobre 2 dividido entre n, menos 2 sobre n por esta integral, que entonces, como es la integral del seno, nos queda negativa, y menos por menos nos va a dar más, y también va a proporcionar un 2 sobre n. Por lo tanto, eso nos va a quedar 4 sobre n al cuadrado por el coseno de nx sobre 2. Ahí entonces hemos resuelto esa integral. Es decir, que esta integral de acá vale esa expresión. Y ahora vamos a proceder a sustituir esa expresión acá. Nos queda que a sub n es igual a 1 sobre pi de esta integral que nos dio toda esta expresión, y la vamos a escribir acá, menos esta integral de acá, que nos queda entonces, esto produce un 2 sobre n, y al multiplicarse nos queda menos 2pi sobre n. La integral del coseno es el seno de ese mismo ángulo, que es nx sobre 2. Eso va evaluado desde pi hasta 2pi. Evaluando entonces los límites, nos queda que a sub n va a ser igual a 1 sobre pi. Primero vamos a evaluar en el límite superior, nos queda 2 por 2pi multiplicado por el seno de 2npi sobre 2 dividido entre n, más 4 sobre n cuadrado por el coseno de 2npi sobre 2 menos 2pi sobre n por el seno de 2npi sobre 2. Ahora vamos a evaluar entonces en el límite inferior. Nos va a quedar menos 2pi multiplicado por el seno de npi sobre 2, todo eso dividido entre n, más 4 sobre n cuadrado por el coseno de npi sobre 2, menos 2pi sobre n
por el seno de npi sobre 2. Ahí hemos evaluado el límite superior e inferior. Simplificando esta expresión nos queda que a sub n es igual a 1 sobre pi multiplicado por lo siguiente. Observamos que acá el seno de 2npi sobre 2 va a ser 0, porque 2 sobre 2 se cancela y nos queda el seno de npi que es igual a 0. Es decir, que esta expresión de acá va a ser 0. Acá nos queda que el 2 se cancela con el 2 y nos queda el coseno de npi que es menos 1 a la n. Nos queda entonces 4 multiplicado por menos 1 a la n dividido entre n al cuadrado. Acá nos queda entonces lo mismo que en esta expresión. El 2 se cancela con el 2 y nos queda el seno de npi que es 0. A sub n va a ser igual, acá al sacar factor común nos queda 4 sobre n al cuadrado por pi es factor de menos 1 a la n menos el coseno de npi sobre 2. Eso es lo que nos queda como el coeficiente a sub n. Vamos a encontrar el coeficiente b sub n, que nos dice que es igual a 1 sobre pi de la integral, que al igual que en el caso anterior va desde pi hasta 2pi solamente. La otra parte da 0. De la función f de x, que es x menos pi, por el seno, en este caso ahora, de nx sobre 2, diferencial de x. Realizando distributiva, acá nos queda 1 sobre pi por la integral que va desde pi hasta 2pi de x por el seno de nx sobre 2, diferencial de x, menos pi de la integral que va desde pi hasta 2pi del seno de nx sobre 2, diferencial de x. Vamos a realizar esta integral de acá de manera indefinida, es decir, una integral indefinida de x por el seno de nx sobre 2, diferencial de x. Es una integral por parte. Vamos a hacer u igual a x, diferencial de u igual a diferencial de x, y vamos a hacer de b igual al seno de nx sobre 2 con el diferencial de x. Integrando de ambos lados nos queda que v es igual a 2 sobre n negativo, acá la integral del seno es menos coseno, ¿verdad? Entonces nos queda el coseno de nx sobre 2. Sustituyendo entonces en la fórmula de integración por parte nos queda que va a ser x multiplicado por esta de acá, que es menos 2 sobre n coseno de nx sobre 2. Luego menos la integral entonces de v por du, que nos queda con este menos 2n, sacándolo fuera, nos queda positivo. Nos queda 2 sobre n de la integral del coseno de nx sobre 2, diferencial de x. Nos va a quedar entonces que esta integral de x por el seno de nx sobre 2, diferencial de x, va a ser igual a menos 2x coseno de nx sobre 2, todo dividido entre n. Más, acá nos da lo siguiente: cuando integramos sale un 2 sobre n fuera, y por lo tanto nos va a quedar 4 sobre n al cuadrado al multiplicarse. Y la integral del coseno es el seno de nx sobre 2. Ahora vamos a sustituir esta expresión en esta integral de acá.
que ya obtuvimos su valor. Nos va a quedar que b sub n va a ser igual a 1 sobre pi de toda esta expresión, que es esta integral, menos esta integral de acá, que al realizarla sale un negativo por la integral del seno y nos queda entonces positivo. La integral del seno es menos coseno, ¿verdad? Entonces se convierte en positivo y el seno de nx sobre 2 produce una constante fuera que nos queda 2pi sobre n. De ahí sale un 2 sobre n, que es este que nos queda acá, multiplicado por pi. Y la integral del seno es entonces el menos coseno, y el menos ya está expresado acá. Coseno de nx sobre 2. Y todo eso ahora entonces va evaluado desde pi hasta 2. Evaluando en esta expresión vamos a tener entonces que b sub n va a ser igual a 1 sobre pi de menos 2 por 2pi por el coseno de 2npi sobre 2, todo dividido entre n, más 4 sobre n cuadrado por el seno de npi sobre 2, perdón, 2npi sobre 2, más esta parte de acá, evaluándola en 2pi, que nos queda 2pi sobre n por el coseno de 2npi sobre 2. Eso es la evaluación en el límite superior. Vamos a evaluar en el límite inferior a ver qué nos queda. Nos queda menos esta expresión de acá, que nos queda menos 2pi por el coseno de npi sobre 2 dividido entre n. Acá más 4 sobre n cuadrado por el seno de npi sobre 2. Luego más 2pi sobre n por el coseno de npi sobre 2. Ahí tenemos entonces la evaluación del límite superior e inferior. Simplificando esa expresión vamos a tener que b sub n va a ser igual a 1 sobre pi multiplicado acá 2 por 2 pi nos da menos 4pi, y el coseno, acá observamos que hay un 2 en el numerador y el denominador se cancela. El coseno de npi es menos 1 a la n dividido entre n. Observamos acá que este 2 se cancela con este y nos queda el seno de npi, que eso es 0. Luego acá entonces nos queda 2pi sobre n. Luego en esta parte de acá observamos que estos términos son opuestos y se deben cancelar entonces. Y nos queda entonces menos 4 sobre n cuadrado, 4 sobre n al cuadrado del seno de npi sobre 2. Simplificando aún más esa expresión nos queda que b sub n va a ser igual a lo siguiente: 1 sobre pi que multiplica a menos 4pi por menos 1 a la n sobre n más 2pi sobre n por menos 1 a la n, nos queda menos 2pi por menos 1 a la n sobre n. Se restaron ahí. Menos esta expresión tal como está, 4 sobre n cuadrado por el seno de npi sobre 2. Ahora vamos a distribuir este pi en cada término. Y observamos acá un menos 1 elevado a 1. Entonces al multiplicarse con este menos 1 a la n, se suman los exponentes. Y nos queda que b sub n va a ser igual
Este pi al pasarlo en el denominador se cancela con el que tenemos arriba y nos queda entonces 2 multiplicado por menos 1 a la n más 1 dividido entre n menos 4 sobre n al cuadrado por este pi que lo distribuimos multiplicado por el seno de n pi sobre 2. Ahí tenemos la expresión para b sub n. Eso es lo que vale el coeficiente. En conclusión, vamos a tener estas expresiones para a sub 0, a sub n y b sub n. Y recordamos la fórmula de representación de una función en serie de Fourier. Entonces, f de x nos va a quedar igual a sub 0, que es pi medio sobre 2, nos da pi cuartos, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del coeficiente a sub n, que es toda esta expresión de acá. Vamos a tener entonces lo siguiente: 4 sobre n al cuadrado por pi, que es factor de menos 1 a la n, menos el coseno de n pi sobre 2. Y eso entonces va multiplicado por el coseno de n pi x sobre p. Y vamos a tener acá en p un 2pi. Se van a cancelar los pi, solamente nos queda nx sobre 2. Por lo tanto, se va multiplicado por el coseno de nx sobre 2. Luego más el coeficiente b sub n, que es toda esta expresión de acá. La vamos a escribir tal como está. Vamos a tener entonces 2 por menos 1 a la n más 1 dividido entre n, menos 4 n al cuadrado por pi, seno de n pi sobre 2. Todo eso entonces multiplicado por el seno acá. Igualmente se cancelan los pi y queda un 2 en el denominador. Nos queda nx sobre 2. Ahí entonces tenemos la representación en serie de Fourier de la función que nos estaban pidiendo.